Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. De antemano, muchísimas gracias a todos por su asistencia y puntualidad. Mi nombre es Alex Espinosa, coordinador comercial de AmCham Barranquilla y Atlántico. Y de verdad que el día de hoy es un gusto para nosotros poder tener a nuestra firma afiliada Godoy Hoyos en este webinar y en esta temática que sabemos que es de mucho interés para toda la comunidad empresarial afiliada y la comunidad empresarial de la región. Vamos a dar inicio. Eh, lo que buscamos a través de estos espacios es poder mantener actualizados a todos los empresarios, a todas las empresas afiliadas a través de firmas como Godoy Hoyos, que nos va a brindar información relevante en este webinar de los impuestos en la era Petro, la reforma tributaria más ambiciosa de la última década. Como invitada especial vamos a tener a Catalina Amariz. Ella es directora asociada de nuestra firma afiliada Godoy Hoyos. Además es abogada de la Universidad del Norte, cuenta con una especialización en tributación de la misma universidad y una maestría en negocios internacionales del externado. Catalina brinda asesoría en materia tributaria a diversas empresas nacionales y multinacionales, apoyando la estructuración e implementación de proyectos tributariamente eficientes en materia de infraestructura, generación de energía renovable, exploración y explotación de hidrocarburos, entre otros. Asimismo, tiene amplia experiencia en el acompañamiento a clientes en litigios relativos a tributos del orden nacional y territorial, y también acompaña a clientes del sector financiero, de telefonía móvil, infraestructura, oil and gas, entre otros, en la toma de decisiones tributarias eficientes y oportunos. De verdad que es un gusto para nosotros tenerte, Catalina. Para el debido proceso de este webinar, les pedimos el gran favor de mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Al final del espacio vamos a tener un espacio de preguntas, nos las pueden ir poniendo en el chat y Catalina con todo el gusto va a ayudarnos con esas respuestas. Nuevamente, bienvenida Catalina, muchas gracias. Hola Alex, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Digamos que a toda nuestra firma teníamos rato pendiente de hacer un webinar y qué buena oportunidad de hacerlo con este tema que está tan de moda, que nos tiene, pues que tiene a varias personas asustadas. Bueno, les voy a hablar un poquito de qué se trata esta reforma. Y para eso, digamos que vinimos en equipo, no solo vine yo, que me encargaré como de toda la parte de personas jurídicas, impuestos ambientales, etcétera, sino que también vino nuestra socia, Mónica Hernández. Mónica es abogada de la Universidad Javeriana, tiene especialización en Derecho Tributario y también un LLM en Tributación Internacional de la Universidad de Leiden. Entonces creo que como yo le digo, ella dice que no, pero ella es una experta en personas naturales. Creo que nos va a contar muchas cosas interesantes y también, pues digamos que nosotros nos caracterizamos por tener una, digamos que firma que también trabaja muy de la mano con el tema contable, y por eso también quisimos invitar a Ricardo Pava, que es nuestro asociado senior en temas contables, que también nos va a ayudar un poco aquí a resolver las dudas, sobre todo de personas naturales, que está bien complejo el tema, como ya Moni nos contará. Entonces, bueno, Moni tiene el nombre Catalina Amariz, pero es Mónica Hernández. Sí, muy chistoso que aparezca con tu nombre, no sé por qué. Voy a ver si lo puedo cambiar en algún lado. Ya lo cambiamos, no hay problema. Súper, gracias. Pero bueno, ya entonces aquí les ponemos la presentación y empezamos de una, entramos en materia, si les parece. Bueno, yo creo que aquí un poco lo que les contábamos, esta es la reforma más ambiciosa de la última década, busca recaudar tan solo en el primer año 25 billones de pesos.
pues digamos que tiene muchos cambios en varios aspectos, digamos los normales que le pegan a las personas naturales, a personas jurídicas, también tienen pocos cambios en materia de IVA, la creación de un impuesto permanente al patrimonio y creación de nuevos impuestos a los que no estamos tan acostumbrados. Entonces vamos a tocar un poquito de cada tema. Vamos a empezar con Moni, con Moni y Ricardo con el tema de personas naturales. Perfecto. Pues como bien lo decía ahorita Catalina, la reforma busca recaudar en este primer año más o menos unos 25 billones de pesos. Y cuando uno mira los números que ha presentado hasta ahora el ministro, más o menos de esos 25 millones de 5 billones de dólares, no, sino de pesos, más o menos 8.9 vienen solo de personas naturales. Entonces ahí es donde vamos a ver ese impacto grande en personas naturales y vamos a ver a lo largo de esta presentación de qué manera es que el gobierno pretende recaudar ese dinero, esos 8.9 más o menos que vienen solo de reforma a personas naturales. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo la reforma? Fue realmente sumar las bases de las diferentes cédulas que existen y de las ganancias ocasionales para meterlas todas en la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Entonces, pues realmente, ¿qué significa eso? Actualmente tenemos 3 cédulas diferentes. Tenemos por un lado la cédula de dividendos, por otro lado la cédula de pensiones y por el otro lado la cédula general. Cuando vamos y miramos la cédula de dividendos, vemos que los dividendos por regla general están grabados. Finalmente, la legislación sigue hablando de dividendos grabados, no grabados. Ahora vamos a ver cómo funcionan en dividendos específicamente. Pero lo cierto es que tenían una tablita aparte en donde uno calculaba la tarifa del impuesto sobre la renta en dividendos de manera separada. Entonces uno tenía por allá sus dividendos y les calculaba su impuesto. Y esa tarifa nunca, en principio, excedía del 10%, salvo que no se hubiera pagado el impuesto a nivel corporativo, pero bueno, digamos que eso es un tema de, si no se pagó a nivel corporativo, se paga al nivel de la persona natural lo que no se pagó allá abajo, y entonces tenía que pagar el 35% recapturando eso que se había dejado de pagar abajo. Pero lo cierto es que yo me iba al 10%. Yo tenía en dividendos propiamente dichos máximo el 10% y yo calculaba mi impuesto allá. Por el otro lado, me iba a mis ganancias ocasionales. Entonces, tenía mis ganancias ocasionales y yo sabía que esas iban al 10%. Las utilidades que se generaran por ganancias ocasionales iban al 10%. Por el otro lado, tenía yo mi cédula general. Y entonces, en mi cédula general, yo liquidaba lo que eran rentas de trabajo, rentas no laborales y rentas de capital. Las sumaba, las depuraba y las metía, esas sí, en la tabla del artículo 241. Y esa pues tiene ya vamos a ver más adelante, una tarifa progresiva y marginal, pero también yo calculaba mi impuesto separado por ahí. Y tenía la cédula de pensiones, y la cédula de pensiones también lo que yo hacía era que calculaba mis pensiones, pero además realmente el 100% de las pensiones terminaban siendo exentas porque yo tenía un tope mensual de 38 millones de pesos exentos en pensiones. Pero lo calculaba ahí, me quedaba, digamos, exento y paré de contar. Yo hacía cada una, le determinaba su base gravable a cada una y cada una tenía, entre comillas, su tablita de impuestos sobre la renta o de ganancia ocasional. Ahora lo que me están haciendo es que me dicen, siga calculando esas canasticas, sus bases gravables de manera independiente, pero después cuando usted llega a su resultado, que es su base gravable, su renta líquida, su ganancia ocasional, súmelas, arme una sola base al final del día para meterla en la tarifa del 241. Entonces, eso termina generando un impacto supremamente grande porque ya no tengo como esas diferentes canasticas en donde yo podía ir liquidando el impuesto de manera segmentada y aprovechando las rentas exentas específicas de cada uno, sino que me juntan todo al final del día. A pesar de que yo sigo teniendo mis canasticas, los resultados de las canasticas los tengo que sumar al final y meter en esta gran tabla que va del 0 al 39%. Entonces, esto es lo primero que está haciendo la reforma, que es supremamente grande y que tiene un gran impacto, como ya vamos a ver más adelante en números. Lo siguiente que hace la reforma es modificar el tope de la renta exenta laboral. Entonces, hoy en día los trabajadores, simplemente por ser trabajadores, tenemos una renta exenta que se calcula, ya vamos a ver en dónde,
pero tenía un tope máximo, era el 25% de una base específica, con un tope máximo de 240 VTs mensuales, que esos eran 9.120.960 pesos, pero si uno lo calcula anual, pues eso me daba que máximo yo por esta renta exenta podía llegar a tener 109.451.520 de renta exenta. Esa renta exenta se limita drásticamente y ya no tenemos ese tope mensual de 240 VTs, sino que tenemos una limitación anual de 790 VTs. Entonces, fíjense que estamos pasando de una limitación anual de 2.880 VTs, es decir, de 109 millones, a una limitación de renta exenta laboral de 790 VTs, que son 30 millones al año. Entonces, estamos teniendo una reducción de prácticamente 70 millones de pesos en esa renta exenta sobre la que ahora sí se va a pagar impuesto. Adicionalmente, ahorita vamos a ver cómo funciona toda la depuración en las rentas de trabajo, pero, y no solo en las rentas de trabajo, digamos que en la cédula general, que como les mencionaba ahorita, esa cédula general incluye tanto las rentas de trabajo como las rentas de capital y las rentas no laborales. Esas tres rentas, uno antes también tenía que hacer una depuración más o menos segmentada de esas tres, y ahí esas tres sí las juntaba uno al final en la base y sacaba uno el impuesto con la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario. Sin embargo, ahí yo siempre digo que ahora cuando expliquemos un poco más la depuración, pues uno tenía unos beneficios, uno podía restar en esa depuración unas rentas exentas y unas deducciones especiales. Y yo siempre digo que eso es como cuando uno va a hacer mercado con un hijo. Entonces uno va echándole cosas al carro y el hijo echa y echa y echa. Hay un momento en que el carrito se llena y que después puede que el beneficio exista, uno puede tratar de meter al carrito del mercado, pero hay un momento en que el carrito se llena y todo lo que entre por encima de eso, pues se sale del carrito y no va a llegar a la casa. No sirvió absolutamente de nada que el niñito estuviera tratando de meter esas cosas de mercado al carrito del mercado. Entonces, ese carrito del mercado son esas rentas exentas y deducciones, como todos esos beneficios que uno en la depuración de la renta podía meterle, y pues eso tiene un tope. ¿Hasta dónde tenía yo de beneficios que me van a disminuir mi base gravable y por consiguiente mi impuesto a pagar? Entonces yo tenía un carrito que tenía un límite de 5.040 VTs anuales, que esos eran más o menos 190 millones, 191 millones, y me limitaron ahora esos beneficios, ese carrito lo volvieron más chiquito, estábamos de un carrito de mercado de esos grandotes a uno de esos que son panditos chiquitos, pasó a 1.210 VTs, es decir, lo máximo que voy a tener ahí son 3.800.000 pesos mensuales de beneficios tributarios. Realmente ahí hay otra reducción muy grande. Pasa, Cata, porfa, a la siguiente diapositiva. Cuando yo les hablo de esa tarifa del artículo 241, me estoy refiriendo específicamente a esta tabla. Entonces, fíjense que es una tarifa marginal y progresiva en la medida en que cuando yo voy mirando mi base gravable, esto no es mis ingresos, sino ya mis ingresos con todo lo que yo le puedo restar. Ahorita vamos a ver qué le puedo restar. Pero lo cierto es que yo tengo en esta tablita tengo unos ingresos que sí o sí, unos ingresos no sino una base gravable hasta 1.090 VTs, que esos son más o menos unos mal contados 40 millones de pesos, grabados siempre al 0%. Entonces ahí van al cero. Los siguientes, es decir, ya de 40 millones, que son los 1.000 VTs, a 1.700 VTs, ya ese pedacito se me queda grabado al 19%. Después de 1.700 o 4.100 al 28. Así es como va funcionando esta tablita. Y esto es importante que lo entiendan para los ejemplos que les vamos a mostrar ahorita y cómo esto que les hemos explicado hasta ahora pues impacta finalmente en una mayor tributación. Cuando uno mira la depuración, específicamente en rentas de trabajo, que es probablemente lo más común, pues uno mira que uno tiene que sumar la totalidad de los ingresos. Ahí no entra solo lo que le pagan a uno efectivamente, sino entran temas normalmente en temas laborales, entra que si
le pagaron a uno el celular y realmente no es una herramienta de trabajo, pues es un pago que me está beneficiando a mí, que se le hace a un tercero, y eso también te entraría como ingreso. Es decir, los ingresos no son solo lo que uno percibe como que le entró a la cuenta, que eso serían pagos directos al trabajador, sino hay otros que se llaman pagos indirectos, y son todos aquellos pagos que hace el empleador a terceras personas, pero en beneficio del trabajador y su familia. Entonces, en la depuración general uno mete ahí esos ingresos que son todos esos pagos directos e indirectos, a eso le resta uno los ingresos no constitutivos de renta, estos digamos que son como los que están mencionados ahí, son los generales. Ahí me da eso un subtotal, y a ese subtotal es al que yo le puedo quitar, le puedo seguir restando el carrito de mercado que yo les mencionaba ahorita. Y ese carrito de mercado, ahí es donde les estamos diciendo, fíjense todo lo que uno puede meter en ese carrito de mercado. Entonces uno podía meter la deducción por dependientes, los pagos de prepagada, los intereses de vivienda, intereses del ICETEX, la deducción si uno pagaba GMF por las transacciones bancarias, en rentas exentas todo lo que hace uno aportes a AFC, a pensiones voluntarias. Ahí uno está viendo, pero nada de eso me lo están modificando. Todas esas deducciones y esas rentas exentas existen. La única que me están modificando es la renta exenta del 25%. Entonces, pues, uno podría pensar, yo puedo seguir haciendo mis aportes a pensiones voluntarias igualito y me va a seguir sirviendo igual, porque eso sigue, lo puedo seguir metiendo en el carrito. Claro, pero es que lo que pasa es que me están limitando el carrito, me lo volvieron más pequeñito. Entonces, fíjense que estoy pasando de un carrito al que yo le podía meter hasta 191 millones, que podía ser máximo el 40% de ese subtotal que está ahí en la diapositiva. Y esos 191 ahora me lo están limitando a 45 millones de pesos al año. Eso significa que si yo antes ahorraba un montón en pensiones voluntarias o en cuentas AFC, pues puedo seguirlo haciendo con finalidades diferentes al ahorro fiscal, porque si ya me excedo del tope del carrito, eso no me va a llegar a la casa, eso no me va a implicar ningún ahorro fiscal. Entonces, los cambios grandes acá están en el límite, el tamaño del carrito, que es estas deducciones y rentas exentas, me los limitaron a 45 millones de pesos. Y la renta exenta, en donde yo simplemente por ser trabajador tenía derecho a esa renta exenta que se calcula allá al final de la depuración, me la limitaron, pasamos de que podía ser máximo 109 millones, ya nunca va a poder ser más de 30 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguien que se pudiera ir al tope máximo, solo en deducciones y rentas exentas, ya digamos que va a tener una base gravable superior de 150 millones de pesos. Ese es el impacto ahí. Pasemos, Cata, a la siguiente. Entonces, si vemos el impacto simplemente de la renta exenta laboral del 25%, imaginémonos este caso. Tenemos un empleado que gana 15 millones de pesos mensuales y tiene un hijo y a él lo mete, por él se toma la deducción de dependientes en la declaración de renta. Hoy en día esa persona que gana 15 millones de pesos tiene al final del día un salario anual de 180 millones de pesos, tiene que restar los ingresos no constitutivos que son todos los aportes a seguridad social. Ahí estamos hablando de 16 millones de pesos al año. Eso significa que el subtotal, que son esos ingresos netos, son 163 millones. Y ya sabemos que el tope, tenemos un tope del 40%. Esta persona realmente no es que haga ningún tipo de planeación, no hace aportes a pensiones voluntarias, no es que tenga prepagada, no, simplemente está metiendo la deducción por dependientes porque tiene un hijo, entonces ahí puede restar 14 millones de pesos y puede meter su renta exenta. Hoy en día su renta exenta, como tenemos un tope mayor, le puede dar al año, en este caso, en el cálculo como lo estamos haciendo, hoy en día se va a restar de su base gravable 37.301.000 pesos. Con la reforma, como le están limitando, acá no es el carrito completo lo que estamos viendo de efecto, sino solo la renta exenta del 25%, pues máximo ya sabemos que al año podían ser 30 millones, que son esos 790 VTs, que pasamos de 2.880 a 790 al año. Entonces, fíjense que esta persona va a perder al final del día 7 millones de renta exenta. Ya no va a poder depurar en su base gravable, no va a poder restar de su base gravable 37 millones, sino solo 30 millones. Eso significa que al final su carrito, pues a pesar de que tiene cupo para meterlo, en todo caso
ya no va a poder meter 51 millones de pesos en beneficios totales, sino solo 44 millones de pesos. Eso al final del día tiene un impacto en la base gravable, que antes tenía una base gravable de 111 millones y ahora con la reforma tendría una base gravable de 119 millones. El impuesto al año en esta persona se va a aumentar de 17.600.000 a 19.689.000. Es decir, son prácticamente 2 millones de pesos más que va a pagar con la reforma simplemente por la limitación en la renta exenta del 25%. Es decir, que su tasa efectiva de tributación va a subir del 9,81% al 10,94%. Pero también puede pasar que haya un caso en donde la persona sí hacía planeación tributaria. Y entonces fíjense que la persona trataba de llenar su carrito y ya sabemos que anualmente el carrito tenía un tope de 191 millones y nos lo bajaron a 45 millones. Entonces, acá este es un empleado, el mismo, que tiene el mismo hijo, pero adicionalmente esta persona hacía algo de planeación tributaria. Y no solo planeación tributaria, estaba pensando en su vejez, estaba haciendo los aportes a pensiones voluntarias o estaba ahorrando en pensiones voluntarias para poder comprar su casa. Esta misma persona, fíjense que en este caso, adicionalmente puede que la renta exenta, como la renta exenta se calcula ya al final después de lo que queda de todo lo que se haya hecho de planeación anterior para rellenar el carrito. En este caso, la renta exenta no es lo que lo está afectando con la reforma tributaria. En este caso, la renta exenta sigue siendo la misma en ambos casos, porque no llega al tope de los 30 millones, no estamos en un problema de renta exenta en exceso, sino que tiene limitado el carrito se le achiquitó. Y entonces, antes, por el tema de aportes a pensiones voluntarias, aportando 36 millones, se podía aprovechar el 100% de lo que se aportaba a pensiones voluntarias y disminuía el impuesto. Es decir, esos 36 que se metían en el carrito sí se llevaban a la casa y sí disminuían el impuesto. Hoy en día, si pasa la reforma como está en este momento, si esa persona sigue aportando 36 millones de pesos, pues lo que le va a pasar es que el carrito se lo volvieron más chiquito y entonces antes se iba a llevar en total de deducciones y renta exenta, se iba a llevar 65 millones de pesos, ahora se va a poder llevar máximo 45 por lo que le volvieron más pequeñito el carrito. ¿Eso qué implica al final? Pues que yo tengo, hoy en día, estaría pagando un impuesto de 13.836.000 pesos y con la reforma iré a pagar 19.413.000 pesos. Entonces, fíjense, acá el mensaje es aquellos que hacían mayor planeación tributaria, a ellos les da más duro la reforma. Si nos devolvemos un segundo al ejemplo anterior, porfa, Cata, fíjense, devuélvete una diapositiva, porfa. Acá en esta, la persona que ganaba exactamente lo mismo, ahí, ganaba exactamente lo mismo que en el segundo ejemplo. La única diferencia es que esta persona no hacía nada de planeación, no ahorraba para su casa o para su vejez y eso tenía un impacto positivo en su impuesto. Fíjense que esta persona está aumentando su impuesto solo en 2 millones de pesos. En cambio, la siguiente, pasa a la siguiente, Cata, porfa. Siendo la misma persona con los mismos ingresos, esta persona que ahorraba para su casa y para su vejez, y en esa medida veía también disminuidos sus impuestos con base en esos ahorros, pues está viendo aumentado su impuesto no en 2 millones, sino casi en 6 millones de pesos. Entonces, hay un impacto muchísimo más grande para aquellos que vienen realizando planeación porque su carrito de beneficios tributarios al final del día se volvió más chiquito. Entonces, pues van a ver en su bolsillo un impacto mucho mayor que si no hacían nada de planeación tributaria. Pasa a la siguiente, Cata, porfis. En los pensionados también hay una reducción sustancial. Fíjense que en los pensionados nosotros tenemos un régimen que es, digamos, exótico a nivel internacional. ¿Y por qué les digo que exótico? A nivel internacional las pensiones se graban ya sea en la entrada o en la salida. ¿Y a qué me refiero con entrada y salida?
se graban ya sea en el momento en que se hacen los aportes a pensiones o se graban en el momento en el que se recibe la pensión, que sería la salida. En Colombia las rentas, las pensiones hasta este momento, las pensiones obligatorias al menos, no se graban realmente ni en la entrada ni en la salida. En la entrada, ¿por qué no? Porque todos los aportes que se hacen a pensiones obligatorias son ingreso no constitutivo de renta. Entonces, a pesar de que a uno le descuentan de su salario y que el salario en teoría sería ingreso, pues igual uno hace ese aporte a pensiones obligatorias, se lo descuentan y es ingreso no constitutivo. Es decir, a pesar de que la plata sigue siendo de uno, en todo caso, uno no paga sobre eso nada de impuestos. Es decir, se resta en el momento de la entrada y no pago impuestos sobre eso. Y el aporte que hace el empleador por obligación legal tampoco entra a hacer parte de esa base gravable de impuestos y por consiguiente tampoco se grava en la entrada. Y en la salida, como está hoy en día, es que hay una limitación supremamente alta a las pensiones. Entonces, hay las pensiones están exentas hoy en día hasta 1000 VTs. Entonces, fíjense, yo les decía, no nos metemos en esa tabla que les mostré del 241, sino que tenían su tablita aparte. Y entonces yo en la cédula de pensiones me decía, está exento hasta 1000 VTs. Entonces era una exención supremamente alta porque eso es una pensión de 38 millones de pesos mensual. Sin embargo, el proyecto dice, no señores, ese límite está supremamente alto y lo que baja esa exención, la baja a 1790 VTs, que son 68 millones de pesos al año, que eso implica un cálculo mensual de una renta, de una pensión exenta hasta 5.668.930 pesos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si ahora supuestamente en todos los medios han dicho que las pensiones hasta 10 millones de pesos no van a pagar, entonces, pero acá usted me está diciendo que lo único que está exento son 5.668.000 pesos mensuales, es decir, 68 millones de pesos al año, y no los 120 millones de pesos que implica una pensión de 10 millones de pesos mensual. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el cortocircuito? Y es, claro, le están diciendo a uno la pensión está exenta hasta 10 millones siempre y cuando uno no tenga ningún otro ingreso. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando volvemos a esa tablita del artículo 241 que yo les mostraba, pues esa tablita lo que nos está diciendo al final del día es, fíjese que los primeros 1090 VTs igual también están exentos, entonces terminan siendo 1090 VTs más estos 1790 y eso da casi los 10 millones. Ahorita ya vemos un ejemplo específico de eso para que vean el impacto. Pero eso solo me funciona si lo único que tengo son rentas por pensiones. Si yo ya empiezo a tener rentas por otras cosas que antes de pronto no terminaban grabadas, porque estas iban por la tablita del 241 y las pensiones iban por aparte como rentas exentas hasta 1000 VTs, pues yo terminaba no pagando impuesto. Ahora sí voy a pagarlo, ya lo vemos en unos minutos. El otro cambio que hay con rentas exentas, que este sí es un cambio, digamos, benéfico para los pensionados, es que antes las únicas rentas exentas por pensiones eran las de pensiones recibidas en Colombia. Y había pues, muchísimos conceptos de la DIAN porque la norma, el artículo 206 del estatuto, sí habla que son las pensiones del sistema de seguridad social. Entonces, pues al final del día eso siempre se entendió como que eran las pensiones colombianas. El proyecto termina extendiendo esta renta exenta de pensiones hasta 68 millones de pesos anuales a pensiones también obtenidas en el exterior y en organismos multilaterales. Pasemos, Cata, por favor. Entonces, fíjense qué es lo que nos pasa con lo que yo les explicaba hace unos minutos. Si yo tengo una pensión por 10 millones, actualmente es claro que no voy a pagar nada de impuestos. ¿Por qué? Porque tenía un tope, ahí mi carrito de beneficios era hasta 38 millones de pesos mensuales. Entonces, acá es claro que mi pensión actualmente se va al 0%. Con la reforma, esos mismos 120 millones de pesos en el año, pues tengo los aportes a seguridad social, que ya sabemos que son ingreso no constitutivo, y me quedaba una renta exenta solo de 68 millones de pesos.
Claro, cuando yo meto, hasta ahí me queda una base gravable de 47 millones de pesos, que en principio pues es base gravable, pero cuando lo meto en la tablita del artículo 241, los primeros 1090 VTs, que son como 40 millones, no tienen ningún gravamen. Después, el millón de pesos que me queda, finalmente los 7 millones que me quedan, esos sí terminan grabados a la tarifa del 19% y de ahí me sale mi impuesto de 1.092.000 pesos. Entonces, una pensión de 10 millones, si solo tengo pensiones, incluso todavía con las tablas como están, dan que va a pagar un poquitico de impuesto, 1.000.000 de pesos al año de impuesto. Pero si yo ya empiezo a tener otras rentas, no solo mi pensión por 10 millones de pesos, sino que resulta que tuve que vender un inmueble. Yo tenía un inmueble, tenía una oficina y entonces la pensión por alguna razón no me da y entonces tengo que vender esa oficina o ya simplemente quiero tener la liquidez de ese dinero. Y entonces tengo mi pensión de los 10 millones, pero además vendí un inmueble. Actualmente, como les mencionaba, entonces yo tenía mi pensión completamente exenta, yo no iba a pagar sobre eso, y el impuesto de ganancia ocasional por la venta del inmueble era del 10%, o es hoy en día del 10% sobre la utilidad que se genera en el inmueble. Entonces, fíjense que en mi pensión, que es lo que me dice acá, pensión de 120 millones, menos aportes a seguridad social de 4.800, me queda una renta exenta de 115 millones de pesos, es decir, la base gravable de pensión es cero, yo no voy a pagar sobre las pensiones. ¿Y qué me pasa hoy en día con la venta del inmueble? Pues tengo un ingreso de 200, asumamos que el inmueble lo compré por 100 o el predial está por 100, eso significa que ingreso menos costo, 200 menos 100, me da una utilidad o una ganancia ocasional de otros 100 millones que está grabada al 10%. ¿Eso qué significa? Que es base gravable de 100 millones ahí por la ganancia ocasional multiplicado por la tarifa del 10% me da 10 millones, ¿correcto? Eso era lo que yo pagaba si yo era un pensionado ganándome 10 millones que vendió un inmueble. Con la reforma, ¿qué me pasa? Ya sabemos que con la reforma solo el tema de la pensión va a pagar 1.092.000 si la miramos de manera aislada, pero adicionalmente como tengo que sumar las bases gravables, entonces sumo la base gravable de la pensión, que ahora ya no es cero, sino son 47 millones, y adicionalmente sumo los 100 millones de la utilidad de la ganancia ocasional. Y entonces claramente ya no estoy en el primer escaño de la tarifa del 241 que va al 0% hasta 1090 VTs, sino que ya me paso al siguiente. Y eso hace finalmente que como es una tarifa marginal y progresiva, y la primera, si se acuerdan, el primer escaño era el 0, pero el siguiente escaño ya iba al 19%. Entonces ahí ya no sé si, como esto es un revuelto al final del día, yo sumé ambas bases gravables, pues, ¿qué terminó grabado? O la ganancia ocasional o la pensión. En todo caso, es irrelevante a cuál de los dos tipos de ingreso le estoy atribuyendo el impuesto, pero al meter los dos en conjunto en la tabla del 241, pues lo que termina generando finalmente es que yo ya no pague 10 millones como pagaba hoy en día, sino pago 27.526.000 pesos. Es decir, paso de una tasa efectiva de tributación del 3.13% a una tasa efectiva de tributación del 8.60%. Entonces, ahí fíjense que en todo eso es donde pues finalmente estamos viendo el impacto de la reforma. En el tema de ingresos, también hay una modificación. Yo les decía cuando les estaba explicando la depuración de las rentas de trabajo que los ingresos no eran solo aquello que el empleador me paga directamente a mí, sino todo lo que el empleador paga a terceras personas en beneficio mío y en beneficio de mi familia. Esa definición de pagos indirectos se extendió al final del día hoy a todo. ¿Y por qué me refiero a todo? A todos los tipos de renta. ¿Por qué? Porque el gobierno ha manifestado a través del director de la DIAN, a través del director, del ministro de Hacienda, que en todos los casos pues han entendido como que se ha generalizado un cierto abuso. Entonces muchas veces las empresas pagan respecto de sus socios los gastos del club,
la empleada del servicio, cosas que a veces no tienen ni siquiera relación de causalidad con la actividad productora de renta de la compañía, sino son gastos que realmente benefician al socio de la compañía. Entonces, realmente se incluyó una definición que tiene la misma lógica de esos pagos indirectos, que ahora se llama ingresos en especie, y se amplió a cualquier tipo de renta. Entonces dice que se consideran pagos en especie y deben reportarse a favor del beneficiario como un ingreso a valor de mercado, que todos los pagos a terceros diferentes del contribuyente por bienes o servicios. Entonces, imagínense justamente una sociedad en donde el socio, su sociedad paga, qué sé yo, el alquiler del apartamento donde él vive y la administración. Nada, eso hoy en día hay una norma específica que ya nos está diciendo muy bien, eso es un ingreso para ese socio. Puede que ese socio no sea un trabajador, que era donde existía la norma antes, solo es un socio, pero yo ya estoy considerando que eso es un ingreso para ese socio. No lo llama como una distribución anticipada de dividendos, sino dice es un ingreso en especie y eso va a tener que reportarse como ingreso en especie a favor de ese socio. Y también pues todos aquellos pagos que se hagan en favor del cónyuge o relacionados por parentesco o consanguinidad. Excepciones, las típicas de cuotas de ley como ICBF, SENA, eso también estaba en la norma de pagos indirectos laborales. Y pues al final del día lo que le terminan a uno diciendo es que si no es posible determinar el valor, no podrán ser imputables como costo, gasto o deducción por el pagador. Y eso tiene una contrapartida que la va a mencionar Catalina más adelante en el tema de pagos, ya la deducibilidad a nivel de las empresas. Eso lo van a ver más adelante cuál va a ser el impacto. En tema de retención en la fuente por pagos laborales, realmente ya aplica a la retención del 383, aplica a todas las rentas de trabajo. Eso incluye las rentas no provenientes de la relación laboral, legal o reglamentaria, sin que ya aplique el requisito de monto de trabajadores contratados. Antes esa retención del 383 aplicaba solo a rentas de trabajo. Acuérdense que en las rentas de trabajo están definidas en el artículo 103 del estatuto e incluye también los honorarios y los pagos por servicios personales. Entonces, pues antes para que eso calificara como renta de trabajo, yo tenía que haber evitado la contratación de más de una persona por más de 90 días en el año. Hoy en día ya no existe ese requisito de monto de trabajadores contratados para que en todo caso esos servicios y esos honorarios puedan quedar dentro de esta calificación y le termine aplicando la retención del 383. En este punto, ya no con rentas laborales ni nada, sino simplemente con las rentas no laborales. Lo cierto es que en esa cédula general, donde se incluyen esas rentas no laborales, la DIAN siempre ha dicho, pues al final del día usted puede tener costos y gastos y siempre y cuando usted cumpla con las reglas del estatuto tributario generales de necesidad, proporcionalidad, relación de causalidad, más todas las reglas generales del estatuto tributario, pues uno puede finalmente depurar su base gravable y tomarse costos y gastos. Sin embargo, ahora se hace una estimación y entonces la ley prevé que una persona natural en sus costos y gastos de esta cédula general no pueden exceder en principio, o más bien estima que nunca exceden del 60% de los ingresos brutos. No significa que haya una prohibición y que el estatuto ahora, si pasa la reforma, vaya a decir, si usted tuvo costos y gastos en la cédula general por el 70%, no se los va a poder llevar. Sí, sí se los puede llevar, cumpliendo con los requisitos generales del estatuto tributario, con todas las reglas generales, pero cuando usted exceda ese tope del 60% de los ingresos brutos en costos y gastos, usted va a tener que llenar una casillita en la declaración de renta en donde tiene que informarle a la DIAN que se está excediendo. El formulario lo había podido hacer y podían haber hecho una alerta automática del sistema, pero lo que se dice es que es el contribuyente el obligado a reportar que se está excediendo de ese 60% de los ingresos brutos.
Probablemente eso que va a hacer, pues que ya haya más fiscalización sobre ese tipo de contribuyentes. Si además yo no reporto eso en la declaración de renta, me pueden meter la sanción de no enviar información o enviarla con errores del artículo 651 del Estatuto Tributario. Pasa a la siguiente, Cata, porfa. Cuando uno mira entonces el impacto ya en números general, nosotros hicimos este cuadro de cuánto tiene el impacto. Y como les decía, es diferente si uno venía haciendo planeación, que son los números de arriba, o si uno no hacía planeación, son los números de abajo. Pues esto sí tiene un impacto grande, pero fíjense que a los que más duro les da realmente es a los de la mitad, ¿sí? A los del sándwich, a los que están como entre 15 y 50 millones. De ahí en adelante, cuando ya es gente muy multimillonaria, que recibe unos ingresos mensuales muy altos, pues a ellos ya venían con sus topes, con sus limitaciones, sí van a aumentar, pero van a aumentar solo respecto al final del día, respecto de esos 150 millones de pesos que yo les decía que se había disminuido el tamaño del carrito. De resto, pues ellos ya tenían ese tope y venían pagando impuestos sobre eso, la tarifa no se está modificando. Entonces ellos máximo, hay un momento en donde el aumento para, digamos, entre con reforma o sin reforma, porque lo que se está limitando es el carrito y ese carrito realmente lo utilizaba era esa gente o lo utiliza esa gente que está entre los 10 y los 50, 60 millones de pesos. De ahí en adelante el impacto se da ya no tanto, es el impacto, el impuesto de esos 150 millones de disminución del carrito, pero de ahí en adelante la reforma no está generando un impacto, al menos en lo que tiene que ver con rentas de trabajo. Esto lo dejamos en la presentación para que ustedes lo miren con más detalle si quieren analizarlo y ahí están los números en los diferentes niveles de ingreso. Pasemos, Cata. Si ustedes lo miran en gráfica, entonces, pues efectivamente hay un impuesto, pero en donde más duro está dando es en la tasa, en la parte, miren la diferencia en los que tienen planeación, que son la verde contra la azul. Ahí la diferencia es brutal, se va a aumentar muchísimo con reforma a la tributación, pero fíjense que la parte gruesa es estos que están entre los 15 y los 30 millones. A esos es a los que más les va a impactar, mientras que los que son sin planeación, pues es la roja contra la amarilla, sí les impacta, pero les impacta menos que aquellos que venían con planeación, como les venía explicando. Pasemos a la siguiente, Cata, por favor. En materia de dividendos, pues también termina habiendo, como les alcancé a mencionar al principio, hay unas modificaciones súper grandes y va a haber un impacto económico muy, muy, muy grande. Hoy en día, lo que son dividendos no grabados se graban hasta 0% los primeros VTs y de ahí en adelante al 10% si son dividendos no grabados. Esto es, digamos, lo que nosotros siempre hemos llamado el impuesto a los dividendos, pero eso finalmente es impuesto sobre la renta. Hoy en día está entre el 0 y el 10 y va a pasar a estar entre el 0 y el 39 dependiendo de esos dividendos cuánto aumenten y cómo quede uno dentro de esa tablita del artículo 241 que yo les mencionaba, pero esa tabla va entre el 0 y el 39%. Entonces, pues sí puede haber un impacto muy grande porque si es una persona que recibe muchos dividendos y que además ya tenía un salario grande, pues todo se le va a ir al 39%. En dividendos grabados, hoy en día es lo que no pagó la sociedad, se recaptura a nivel del accionista. Entonces, el 35 que no pagó la sociedad, por ejemplo, por una renta exenta, pues lo paga el accionista al 35 y al resultado de haber restado del dividendo ese 35% le aplico ese impuesto de los dividendos que es del 0 o el 10. Con el proyecto de reforma, pues esa recaptura del impuesto a nivel del accionista se mantiene, pero el impuesto al dividendo pues sigue siendo entre el 0 y el 39 con esta reforma. ¿Eso qué hace? Y esto es una de las críticas grandes y que el ministro de Hacienda ha estado mencionando. Ayer salió justamente a decir que pues va a analizar en más detalle el tema, porque es que ya cuando uno mira, pues habrá accionistas que tienen una acción
pero en Colombia muchas de las empresas son empresas familiares. Entonces, pues uno no puede mirar aisladamente el impacto de los dividendos por un lado y por el otro lado el impacto de la empresa, porque es que es una familia, una persona natural que decidió hacer un emprendimiento, hacer una sociedad en donde las sociedades han generado muchos beneficios en nuestra sociedad moderna, porque uno limita la responsabilidad, no le van a quitar a uno la casa que está en cabeza de uno, sino que uno tiene una sociedad que hace una actividad económica, que genera empleo y demás. Entonces la sociedad termina siendo muy importante, pero no puede ser que la tributación entre lo que paga la empresa y después cuando le entregan al dividendo a la persona natural se vuelva casi que expropiatoria. Hoy en día esa combinación, si yo sumo lo que paga la sociedad y lo que paga el accionista, estoy partiendo de que la sociedad paga un 35 y si la sociedad ya pagó un 35, imaginémonos que hay una utilidad de 100, paga 35 pesos de utilidad, ¿cuánto queda de dividendo? 65 y a ese 65 le saco el 10%, 6,5%, 6,5 pesos. Es decir, 35 más 6,5 me da una tributación combinada entre la sociedad y el socio del 41,5. Es decir, mi socio Estado se está quedando con el 41,5% de la utilidad, sin haber contado todos los otros impuestos que pagué, esto es solo renta, el impacto renta, se quedó con el 41,5% de la utilidad de ese negocio que yo desarrollé a través de la compañía. Pero resulta que con la reforma ya no es como está, no es 35 más 10, sino 35 más, dependiendo de lo que reciba de ingresos esta persona, pues puede ser que sí, le vaya bien y entonces resulta que no hay dividendos, entonces le queda al 0 o le queda al 19%, puede que vaya subiendo, pero si recibe, es un negocio exitoso, pues lo que termina pasando es que como termina siendo el 39% el gravamen máximo a nivel de la persona natural por los dividendos, pues puedo llegar a tener una tarifa combinada entre la sociedad y el socio del 60,35%. Es decir, mi socio Estado se está quedando con el 60,35% de las utilidades del negocio vía impuesto sobre la renta. Entonces, esto sí probablemente genere un desincentivo en la inversión y, o más bien, buscar mecanismos para que las personas no reciban dividendos si son accionistas, sino terminen prefiriendo pagarse salarios más altos. Lo que pasa es que eso implica de alguna manera descapitalizar la sociedad y sacarle la plata de una manera diferente. Pero entonces ahí empieza uno a mirar que puede haber incentivos perversos para la economía. Ahí simplemente cuando son no residentes, cuando son personas naturales no residentes colombianas, estamos pasando en dividendos grabados de una tarifa del 10 a una tarifa del 20. Fíjense que es menos de lo que puede pagar un residente que se le puede ir al 39. Es decir, estamos tratando de mejor manera al no residente que al residente. En dividendos grabados, pues otra vez la recaptura más el 10, si pasa la reforma con el 20, y eso hace que haya una tarifa combinada hoy en día del 41,5 que pase al 48. En el impuesto complementario de ganancias ocasionales también hacen muchas cosas. Ya como les digo, no estamos en una tarifa del 10%, sino está entre el 0 y el 39% porque entra por la tarifa de esa tablita del 241. En seguros de vida disminuyen la renta exenta de la ganancia ocasional. Entonces, si se murió, qué sé yo, el papá de uno y uno recibe un seguro de vida por esa razón, antes tenía uno una renta exenta de 12.500, ahora pasa simplemente a 3.250 VTs, entonces los seguros de vida van a verse grabados. En loterías, rifas y apuestos va a haber una retención en la fuente del 20%. La norma no es tan clara si el impuesto de todas formas va a ser hasta el 39%, yo creería que sí, no es solo la retención. Y en personas naturales no residentes se sube la tarifa del 10 a una tarifa única del 30%. En ganancias ocasionales y exentas de herencias y legados se disminuyen muchos topes. Entonces, por ejemplo, había una renta exenta, una ganancia ocasional exenta en temas de bienes inmuebles diferentes a la vivienda, entonces se baja. También se bajan, quedan las primeras 3.250 VTs del valor de las asignaciones que correspondan por porción conyugal, herencia o legado, ahí también se baja. En todos esos, finalmente,
hay una disminución sustancial del tope para ganancia ocasional en todos los casos. En el único que hay aumento es en el valor de un inmueble de vivienda de habitación. Entonces, fíjense que jugaron muchísimo, fue con base gravable. En la utilidad en la venta de casa o apartamento, son exentas simplemente las primeras 3.000 VTs de utilidad de la casa de habitación, y eliminaron los requisitos que estaban ahí. Hasta ahí, entonces, vamos con el tema de personas naturales. Gracias, Moni, para darte un descansito. Entonces, del tema, espérame un momento, se me trabó el computador. ¿Están viendo mi pantalla? Es que se me trabó. Sí, ahí se ve tu pantalla bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, si quieren, empezamos un poquito con el impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas nacionales y extranjeras. Ya después de que Moni nos preocupó un poco a todos los trabajadores. Lado es que se mantuvo la tarifa. Yo te dejé de oír un rato, no sé si le pasó lo mismo a los demás. Sí, sí pasó. Yo creo que volvió a empezar Cata con la de personas. Vale, perfecto. No sé por qué se me trabó el computador, pero bueno. Entonces, no, digamos que lo que les decía un poco es que así como Moni preocupó a los trabajadores, ahora yo preocuparé un poco a los empresarios, contándole los cambios que hubo en temas de personas jurídicas. Un primer, digamos, buen cambio o al revés, una buena noticia es que la tarifa del impuesto sobre la renta en sí misma para la persona jurídica no aumentó, se mantuvo la tarifa al 35%. Lo único que hubo en cambio de tarifa es que, si recuerdan, se había creado una sobretasa que en teoría era temporal de 3 puntos para las instituciones financieras. Se propuso en este caso mantener esa sobretasa de instituciones financieras en forma permanente y se eliminó la destinación especial que tenía esa sobretasa que estaba prevista para financiación de carreteras y vías terciarias. A nivel de tarifas especiales, digamos que lo que propone la reforma es un poco eliminar todas las tarifas especiales, las rentas exentas. Dentro de las tarifas especiales que se eliminarían está, bueno, la del 9% para servicios hoteleros, parques temáticos y centros asistenciales, que estaba prevista si se creaban nuevos hoteles, se hacían remodelaciones en hoteles existentes. También el 9% de tarifa para renta por empresas editoriales, una tarifa especial también para rendimientos de la reserva de estabilización. También, si ustedes recuerdan la progresividad de la ley 1429, que en últimas tenían unas tarifas que en el momento de creación fueron súper preferentes, ya estaban en el 9%, también esa eliminación de la tarifa preferencial del 9% se elimina, al igual que los beneficios de media inversiones que incluían una tarifa preferencial del 27%, así como las normas que preveían que quienes accedieran a media inversiones tendrían contratos de estabilidad respecto de esa tarifa. Por último, también se eliminó la tarifa del 2% que se había creado justo el año pasado para las empresas que prestaran servicios de transporte marítimo internacional en naves con registro colombiano. Esa, pues digamos que no va a vivir mucho porque en últimas ya la van a eliminar a través de los derogatorios. Aquí les dejamos como una notica de que respecto de estas aplica el régimen de transición. Ya ahorita les contamos en sí cómo funciona este régimen de transición. Entre las otras cosas que digamos se modifican en relación con el impuesto sobre la renta, si me están oyendo, perdónenme que es que me salen unas... Sí, ahí te estamos oyendo perfecto. Low performance. Vale, perfecto.
Entonces, digamos, dentro de otros beneficios y digamos que tratamientos especiales que se derogan en el impuesto sobre la renta y que han creado mucha preocupación, está pues por un lado el tratamiento como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional de las utilidades que provengan de la enajenación de acciones que digamos se transen en la Bolsa de Valores colombianas, que pertenezcan a un mismo beneficiario real, siempre y cuando no se venda más del 10% de las acciones en circulación. Digamos que era un incentivo que existía hace mucho tiempo para, digamos, promover la adquisición de acciones dentro de la bolsa, dentro del mercado de valores colombiano. Se ha por eso criticado mucho que se elimine este tratamiento preferencial, que en últimas, pues digamos, era muy atractivo para quienes compraran acciones que cotizaban en bolsa colombiana. Esta, digamos que prohibición de tratarlo como un ingreso no constitutivo se extiende también a quienes tengan derivados cuyos activos subyacentes sean este tipo de acciones. Bueno, también digamos que continuando con lo que decía Moni de los desincentivos a la capitalización de las empresas que vimos tanto con el tema del impuesto a los dividendos y con este tratamiento de ingreso no constitutivo que se elimina, también se elimina el tratamiento como ingreso no constitutivo de la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social o su traslado a la cuenta de capital, producto de la cuenta de revalorización de patrimonio, si todavía la tienen. Digamos que este era uno de los elementos que también permitía a través de política fiscal incentivar que los accionistas no sacaran los recursos de las empresas, sino que los mantuvieran, digamos que en la generación de empleo, en la generación de industria, etcétera. Este tratamiento como ingreso no constitutivo también se elimina. Dentro de otras cosas que se eliminan también para las personas jurídicas está la regla de transición que existía para las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Si ustedes se acuerdan, en el pasado las empresas de exploración y explotación podían elegir entre amortizar todas sus inversiones bajo el método de unidades de producción o bajo el método de línea recta por 5 años. Digamos que esto se cambió con la reforma, no me acuerdo si fue creo que de la 18-19, y se dijo que solo se aplicaría el método de unidades de producción, pero en la medida en que esto tiene una afectación muy grande para digamos, el sector de hidrocarburos, se previó un régimen de transición que permitía que todas las inversiones que se hicieran desde 2017 y hasta 2027 pudieran amortizarse por línea recta 5 años, digamos que como una especie de negociación con el sector para que no fuera tan duro este cambio. Esta regla de transición aquí se elimina de forma tal que ahora se aplicará a partir del año entrante, si la reforma sale de este sentido, el método de línea recta por 5 años, digamos, no se va a aplicar el método de línea recta, sino el de unidades de producción. Bueno, otras cosas que como les decía también se eliminan del impuesto sobre la renta, otros tipos de beneficios, son todas aquellas rentas exentas que se habían creado para promover determinadas industrias. Por ejemplo, las rentas exentas para las empresas que hicieran actividades de economía naranja, para las empresas que intentaran desarrollar actividades en el campo colombiano, que hicieran proyectos de BCVIP, nuevas plantaciones forestales. Digamos que hay muchas rentas exentas de las que estaban en el artículo 235-2 que permanecían, digamos, cada una con sus requisitos correspondientes, y lo que permitían era que el Estado incentivara que la empresa, digamos, se dirigiera a la economía naranja, se dirigiera a ayudar al campo, a hacer viviendas de interés social. Todas esas rentas exentas se eliminan. Aquí también, y ya lo vamos a ver un poco, entra a jugar el tema que hablábamos de la regla de transición que se crea dentro de la reforma. Bueno, también se eliminan todos los beneficios cinematográficos que incluían exenciones del 50% de las rentas provenientes de la industria de la cinematografía cuando se hicieron nuevas producciones, la deducción del 165% en donaciones o inversiones a proyectos cinematográficos. Todo esto, digamos que todas estas rentas exentas o beneficios que buscaban ayudar o promover el crecimiento de ciertos sectores de la economía se está limitando. También se limita
el régimen especial cese que existía para La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Barrancabermeja y Buenaventura. Digamos que se elimina del régimen cese a estos municipios y departamentos y quedan, digamos que muy pocos, creo que quedan como 2 municipios dentro del régimen especial. Entonces, ahora sí pasemos un poco a la regla de transición, que es la que ha generado muchas dudas en relación con estos beneficios que hemos visto, digamos, todo lo que tiene que ver con las tarifas preferenciales, todo lo que tiene que ver con las rentas exentas. Solo existe una regla de transición dentro del proyecto de reforma. Según esta regla de transición, todas las tarifas diferenciales y beneficios tributarios que se van a derogar con la reforma van a permanecer vigentes o van a aplicarle a los contribuyentes siempre y cuando ellos, antes de la entrada en vigencia de la ley, hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para acceder, digamos que al tratamiento diferencial, al beneficio, etc. Y en este caso lo que dice la norma es que aquellos contribuyentes que hayan acreditado estas condiciones para acceder a la tarifa preferencial o a la renta exenta, etcétera, antes de la entrada en vigor de la ley, pueden disfrutar de esta por el periodo o el término que haya otorgado la ley. ¿Por qué? Digamos que ahí siguen un poco una línea que ha trazado la Corte Constitucional respecto del tema de situaciones jurídicas consolidadas, en la cual la Corte Constitucional dijo, pues mira, verdaderamente, si había un beneficio que se ofrecía por 30 años, por 10 años, por el término que sea, y exigía que tú hicieras unas inversiones, unas actividades, y tú ya hiciste todas las inversiones y actividades para acceder al beneficio, digamos que tú tienes ahí una situación jurídica consolidada que el legislador debe respetar. Entonces, así eliminan el beneficio, tú vas a tener acceso a, digamos, en ese caso, a tratar la renta exenta pues, derivada de esta actividad por los 30 años que te había prometido la ley. ¿Qué pasa aquí? Digamos que esto hay una línea muy gris porque, bueno, cuando tú tienes requisitos en los cuales, no sé, solamente tenías que hacer ciertas inversiones y obtener una certificación, hiciste ambas cosas, digamos que ya tú tienes certeza de que tienes una situación jurídica consolidada. ¿Qué pasa con muchos de estos beneficios? Muchos de estos beneficios realmente tienen requisitos de entrada, como les hemos llamado nosotros, y requisitos de permanencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que acreditar unas inversiones iniciales, obtener unas certificaciones, presentar el proyecto ante alguna entidad, etcétera. Pero digamos que año a año te piden seguir cumpliendo con ciertos requisitos, por ejemplo, de empleo, de inversión, etcétera, que pues un poco gris porque esta regla de transición no dice nada respecto de esas personas que, por ejemplo, tenían 6 años para hacer las inversiones y me están oyendo, perdónenme, que es que me dice que la conexión de internet está mal. Se te cortó hace un momentico, pero sí, en este momento sí te estamos escuchando. Vale. Me avisa cualquier cosa, Pava, eres el encargado. Pero bueno, digamos que eso nos deja un poco en una zona gris. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional se ha referido a lo que se considera como una expectativa legítima de aplicación de los beneficios. Entonces, lo que ha dicho la Corte es, bueno, si ya tú tenías una expectativa de que el legislador dejaría estos tratamientos beneficiosos, tú ya habías hecho ciertas inversiones, habías desarrollado parte del proceso, digamos que habías ido cumpliendo con esto, pues tú puede que no tengas una situación jurídica consolidada, pero sí tienes una expectativa legítima que el legislador debería respetar. Entonces, lo que te dicen un poco la Corte es, recae en el legislador la potestad de hacer algún tipo de régimen de transición que te permita acceder, digamos, a este tratamiento preferencial, por lo menos frente a lo que tú has hecho hasta este momento. Digamos que esta reforma solamente te habla de la situación jurídica consolidada, no hacen ningún tipo de beneficio o regla de transición respecto a estas personas que puede que no hubiesen cumplido todos los requisitos, pero se habían cumplido una gran porción o una, pues, digamos, habían empezado el trámite para acceder al beneficio.
Aquí, por ejemplo, les poníamos como puntos de discusión, bueno, las rentas hoteleras de la tarifa del 9%, que en últimas te decían, bueno, si tú haces construcción de hoteles hasta el año, no recuerdo hasta ese momento, si era como 2027, vas a tener acceso a esta tarifa preferencial. Bueno, si ya yo empecé a hacer la construcción, digamos que hice todo, una planeación con base en que iba a acceder a esta tarifa del 9%, pero no ha acabado la inversión, entonces aquí bajo esta regla de transición pierdo el derecho a acceder a esta renta de la tarifa del 9%. Parecería que sí, digamos que toca revisarlo con mucho cuidado cuál es la interpretación que el gobierno le ha dado a esto. También, por ejemplo, el incentivo para el desarrollo del campo colombiano, que además es muy chistoso porque tiene unas reglas de inversión, pero además tiene unas reglas de empleo que tú debes cumplir año a año con base en los ingresos brutos del año. Entonces, digamos, nunca vas a haber tenido una situación jurídica consolidada si empezaste el año pasado a acceder a este incentivo. Bajo esta regla de transición, este tipo de actividades pues tampoco parece quedar cubierto. Bueno, ¿qué otros cambios hubo en impuestos sobre la renta? La tarifa para usuarios de zona franca, digamos que se mantiene al 20%, pero si tú cumples con un requisito, que es tener un plan de internacionalización aprobado y vigente, Señor. a 1 de enero del año grabable. Y digamos que ese plan de internacionalización lo que te pide es que tú te comprometas a cumplir con un umbral mínimo de exportación desde la zona franca. Digamos que esto no es algo que se regula a nivel de la reforma, es algo que se manda, por así decirlo, a la reglamentación, lo cual en principio también ha generado muchas discusiones de si verdaderamente tú puedes sujetar una tarifa a un plan de internacionalización que la ley no prevé o cuyos requisitos no están previstos en la ley, al menos en forma mínima, sino que se hace todo por ella. Pero bueno, ¿qué pasa? Si tú no cuentas con ese plan de internacionalización aprobado y vigente a 1 de enero del año grabable, lo que va a pasar es que así seas usuario de zona franca, tu tarifa va a ser del 35%. Las únicas, digamos que beneficios que se mantienen es la tarifa sin... a tarifas preferenciales, digamos que inferior al 20%, son las zonas francas de Cúcuta que se crean entre 2017 y 2019, pero también se sujetan al cumplimiento del plan de internacionalización. Las zonas francas unipersonales, digamos que tengan plan de internacionalización o no, tendrán una tarifa del 35%. Ahora bien, hay una regla súper curiosa dentro de este tema de tarifa de zona franca, porque te dice que la zona franca tiene el plazo de 1 año para cumplir con el plan de internacionalización y que la tarifa será la vigente en el año grabable 2023. Entonces, digamos, esto se podría, no, para nosotros no es nada claro, tú lo podrías interpretar en dos formas. Uno, digamos, vas a empezar tienes 1 año para cumplir el plan de internacionalización y durante ese año pues se te aplicará la tarifa del 20%. O lo que quieren decir es, bueno, hasta que se pueda, digamos que verificar el cumplimiento del plan de internacionalización, la tarifa será del 35%. Digamos que no creemos que la intención haya sido, digamos que modificar la tarifa por 1 año al 35%, pero lo cierto es que la norma no es clara en la intención del gobierno al proponer este proyecto. Que hay otra cosa interesante aquí respecto de la tarifa para usuarios de zona franca. Digamos que si ustedes recuerdan por allá en el año 2005, los temas de tarifas preferenciales para zona franca estaban también asociados a que las zonas francas tuvieran requisitos de exportación. En ese momento se generó una discusión con la Organización Mundial de Comercio porque la OMC, digamos que decía que estos regímenes con tarifas preferenciales que estuviesen sujetos a exportaciones podían entenderse como medidas compensatorias para efectos de la venta de bienes, que pues en últimas es una medida que está prohibida bajo la Organización Mundial de Comercio. Entonces, aquí la duda que queda un poco es, bueno, verdaderamente, si ahora vamos a volver a someter esta tarifa preferencial a que haya un mínimo de exportación, estamos arriesgándonos nuevamente a que la OMC considere que esto es una medida compensatoria en el caso de bienes. Bueno, ya digamos que dejando de lado un poco el tema de tarifas y rentas exentas, pasamos ya a los temas de
de deducciones. Entonces aquí deducciones, descuentos, etcétera. Pasamos a el hecho de que la reforma crea un límite para ciertos estímulos y beneficios tributarios. Digamos, ciertos ingresos no constitutivos, deducciones especiales, rentas exentas, descuentos tributarios, que cuando uno va a ver la lista, son más que todo deducciones especiales, descuentos, ingresos no constitutivos, que buscaban a través de política fiscal que la empresa, digamos, que ayudara a ciertos sectores de la economía, al crecimiento de ciertos sectores de la economía, o también a, digamos, que a fines loables, coadyuvara al Estado en estos fines, por ejemplo, los temas de educación de empleados, las donaciones para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, los descuentos en conservación y mejoramiento del medio ambiente, los descuentos en las donaciones que se hagan a ISALES que pertenezcan al régimen especial, el tratamiento como ingreso no constitutivo del incentivo a la capitalización rural. Digamos que todos estos eran beneficios que se le daba a la empresa como una forma de que la empresa contribuyera a los fines del Estado. Ahora, bajo esta reforma, se le ha creado un límite que es del 3% de la renta líquida del contribuyente. Entonces, digamos, verdaderamente las empresas que hacían este tipo de cosas, que no solamente estaban asociadas, digamos, a obtener el beneficio tributario, sino un tema de responsabilidad social y demás, pues puede que se vean afectadas por este límite. Digamos que esta es una tarea que toca hacer empresa por empresa, porque en últimas, digamos que algunas, dependiendo de los beneficios y estímulos a los que estuviesen accediendo, puede que no se vean afectados con este límite del 3% de la renta líquida, otras sí. Entonces, digamos, aquí tenemos como un ejemplo de cómo funcionaba pues el impuesto sobre la renta de una persona que tuviera, digamos, que acceso a varios de estos ingresos no constitutivos, deducciones especiales y rentas exentas, e incluso a los descuentos tributarios. Y aquí, si ustedes lo ven, antes del proyecto, o sea, antes de verme obligado a aplicar esta limitación del 3% de la renta líquida, nos daba un impuesto a cargo de 127 cuando yo hacía uso de todos estos límites. En cambio, si ahora post-reforma yo hiciera todas estas donaciones, inversiones, etcétera, de todas maneras, digamos que estaría sujeta a este tope del 3% y el impuesto ya no bajaría a 127, sino que se quedaría en 192. Entonces, en últimas, dependiendo de la renta líquida del contribuyente, ese es un tope que le puede pegar muy duro, también dependiendo de cuáles son las deducciones especiales, ingresos no constitutivos de este tipo que tenga el contribuyente. Digamos que yo digo que esta diapositiva es complicada, porque en últimas lo que hemos visto es que es como temas que le pegan mucho a las empresas, digamos, de distintos sectores. Pero bueno, el tema de la deducibilidad de las regalías, que era algo que se había venido discutiendo mucho en el Consejo de Estado, las regalías que se le pagan al Estado, digamos que como una especie de contraprestación por poder explotar y explorar. Ya el Consejo de Estado, digamos que había sentado como un precedente que era valioso para las empresas de este sector en cuanto a la deducibilidad de las regalías. Ahora, digamos que otra vez vamos un poco atrás porque la norma te está prohibiendo deducir el pago de regalías. Otro golpe que se le da, ya digamos que no a las empresas de IP, sino a todas las del sector, era para aquellas que estaban utilizando el descuento del 50% en ICA. Digamos que este impuesto, o bueno, este descuento, ustedes saben que es relativamente nuevo. Cuando se hizo, digamos que se sintió como un buen paso para aliviar la carga, digamos, evitar que en últimas estuviera pagando un impuesto que a nivel territorial que no podía recuperar a nivel nacional. Incluso se llegó a discutir si el descuento del ICA aplicaba solamente ese 50% y el otro 50% no podía deducírmelo, o si sí podía hacerlo. Algunas empresas que optaron por la decisión de deducir el 50 y descontar el 50 se van a ver muy golpeadas por esta eliminación del descuento, o pues digamos, porque va a volver nuevamente a hacer todo el ICA 100% deducible, lo que quiere decir que solamente voy a recuperar
el 35% del impuesto pagado, y no como en el caso anterior que podía recuperar, bueno, el 35%, el 50% pagado, pero el otro 50% lo recuperaba en su totalidad. Bueno, digamos que otra modificación que se hizo fue el tema que les mencionaba Moni, respecto de la deducibilidad de gastos personales, que sean gastos de accionistas, socios, accionistas, clientes, empleados. Digamos que aquí se prevé que estos gastos, que sean gastos personales de accionistas o clientes, no pueden ser considerados como deducibles. Y además se prevé que son ingresos en especie para el beneficiario. Incluso dan ejemplos como el club, gastos de vivienda del personal, etcétera. Y digamos que aquí lo que te dicen es, no es deducible para la compañía, pero además es un ingreso, digamos, en especie a lo que Moni se refirió, un ingreso indirecto, por así decirlo, para el accionista, el cliente o quien sea. Digamos que aquí la duda un poco es, bueno, ¿eso cómo encaja con la limitación al 1% que sigue prevista en el artículo 107-1 y que no se derogó, en la que también se hablaba de gastos y digamos que asociados a atenciones a clientes o a empleados? Verdaderamente yo debería entender que la deducibilidad, la prohibición de deducibilidad de estos casos personales de accionistas, clientes, digamos que deroga esta norma que te permitía la limitación, o me toca ver verdaderamente cuál es el gasto que yo estoy pagando para ver si verdaderamente se puede encajar como un gasto personal del cliente, del empleado, del accionista, o como un gasto de atenciones, que es a lo que se refiere el artículo 107-1 del estatuto. Esa es como una de las dudas que ha quedado respecto de esta prohibición de deducibilidad de gastos, que en principio digamos que no era necesario que se dijera tan expresamente, porque pues en últimas ya estábamos con el artículo 107 que exigía que la compañía, digamos que tuviera una relación de causalidad, proporcionalidad, necesidad respecto del gasto. Entonces por ahí digamos que ya teníamos esa limitación, pues salvo que el gasto se tratara como un gasto laboral, del accionista, que en últimas nosotros creemos que no va a entrar dentro de esta limitación porque es un gasto laboral, no es un gasto personal asumido para el accionista o el empleado. Pero bueno, aquí entrando un poquito ya más a temas pues de impuestos sobre la renta, pero a nivel internacional, pues dos de los cambios inicialmente hechos a estos temas de nivel internacional fue un cambio, o que se propone, es un cambio a la sede de efectiva administración. Si ustedes recuerdan, en Colombia existe, creo que desde el año 2012, si no estoy mal, una norma que prevé que las sociedades del exterior que tengan su sede efectiva de administración en Colombia se consideran residentes fiscales colombianos, y digamos que deben cumplir con todas las obligaciones como si fueran un residente colombiano. Digamos que esa era una forma un poco de atacar todas esas sociedades que se hacían de cartón, en las que verdaderamente el dueño, director, administrador, todo estaba en Colombia, pero lo hacían en el exterior para evitar tributación en el país. Digamos que cuando se creó este concepto de sede efectiva de administración, este concepto se creó partiendo de lo que se fijaba a nivel internacional para el tema de sede efectiva de administración, en la cual el criterio para tú determinar dónde tributaba la sociedad era donde se tomaban las decisiones comerciales y de gestión decisivas para la compañía, es decir, donde verdaderamente se decidía lo que llevara el curso o el rumbo de la compañía. Eso es, digamos, lo que está a nivel de convenios internacionales, lo que ha promovido la OCDE en ese sentido. Pero en este caso, el proyecto de reforma lo cambia y te dice, bueno, ya no importa donde tú tomes las decisiones de gestión decisivas, ya lo que importa son las decisiones del día a día de la sociedad, las cosas que la sociedad haga en el día a día. Digamos que aquí nosotros estábamos precisamente discutiendo que puede que incluso esto abra un boquete para que realmente no haya sedes efectivas de administración, porque las decisiones del día a día que no tienen un carácter decisivo o fundamental para la compañía, pues son decisiones que en principio se pueden delegar en un administrador en el exterior. Entonces, digamos que ese es un cambio
que puede resultar como muy interesante porque puede que haga inocua la figura de sede efectiva de administración. Frente a los establecimientos permanentes y sucursales, si ustedes recuerdan, digamos que tributariamente los establecimientos permanentes, usualmente los establecimientos permanentes que incluyen a las sucursales tributaban únicamente por rentas de fuente nacional hasta el año 2019, en el cual se previó que los establecimientos permanentes tributarían por sus rentas de fuente mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si tú eres una sucursal en Colombia de una sociedad extranjera y pues también tienes negocios en el exterior, no solo vas a tributar respecto, pues como un residente colombiano, respecto de los ingresos que califiquen como renta de fuente nacional, sino también respecto de los ingresos extranjeros. ¿Qué pasa aquí? Aquí se está derogando esa norma y en última se vuelve a tributar únicamente respecto de las rentas de fuente nacional. No entendemos muy bien ese cambio que se debe, pero puede estar ligado un poco a lo que viene a continuación, que es como lo que, digamos, a nivel de tributación internacional resulta bastante preocupante de la reforma, y es el concepto de presencia económicamente significativa, o PES como lo hemos denominado. ¿Qué pasa con este concepto de presencia económicamente significativa? Digamos que a nivel internacional se ha previsto que las compañías, que plataformas digitales, digamos que todas estas plataformas tipo Netflix, Airbnb, que ofrecen sus servicios en Colombia, pero no tienen una presencia local, digamos que a nivel internacional se ha discutido mucho la forma en que los estados, pues de donde salen los pagos para estas compañías, puedan gravar a estas. Y digamos que se ha acudido a un concepto de establecimiento permanente digital para grabar este tipo de plataformas. Cuando uno se va a la exposición de motivos del proyecto de ley, la exposición de motivos del proyecto de ley, digamos que tiene como toda una exposición de por qué este tipo de plataformas digitales debe grabarse y por qué se crea, o que en ese sentido se crea la presencia económicamente significativa, que en último es lo que busca, es decir, bueno, si tú eres un no residente, pero tienes una relación sistemática con usuarios en Colombia, pues deberías tributar en Colombia. Digamos que lo que te dice el proyecto de la exposición de motivos, perdón, es que esto está hecho para plataformas digitales. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al texto de la norma? El texto de la norma solo te dice que cualquier persona no residente que tenga una relación deliberada y sistemática con usuarios colombianos va a considerarse como competencia económicamente significativa. Entonces, digamos, ¿cuándo se entiende que tienes esta relación deliberada y sistemática? Cuando cumples uno solo de estos requisitos. El primer requisito es el hecho de que personas ubicadas en Colombia te paguen más de 1.178 millones de pesos al año, ya sea por transacciones que involucren bienes o servicios. Nótese que aquí no se habla de a través de plataformas, nada. O sea, simplemente que una persona en Colombia te pague por un bien o un servicio a ti, sociedad extranjera, más de 1.178 millones de pesos. Lo segundo, la utilización de un dominio colombiano, digamos, .co. Ya con eso te entiende que tienes presencia económicamente significativa en el país. O tercero, que interactúes con más de 300.000 usuarios colombianos. Esos son los tres requisitos para que se entienda que tú tienes presencia económicamente significativa en el país si eres una sociedad extranjera. Si ustedes lo ven, son requisitos que realmente puede cumplir cualquiera. Un proveedor del exterior que le venda a una compañía constructora y tiene que comprar un material para una planta que solo se vende en el exterior, lo compran en el exterior de todas formas, como ya le están pagando un colombiano y vale más de 1.178 millones, entonces lo estamos entendiendo como que tiene presencia económicamente significativa. Son unos requisitos, digamos que muy laxos o muy fáciles de cumplir, que en últimas, como ya vamos a ver, van a terminar haciendo que muchos no residentes que realmente no tienen ingresos que tradicionalmente se consideran de fuente nacional terminen tributando en Colombia. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que esto configura una presencia económicamente significativa.
¿Qué pasa cuando tú tienes una presencia económicamente significativa? Pues uno, que las normas te obligan a hacer un estudio de atribución de rentas como si fuera un establecimiento permanente. Pero lo más importante, que todas las rentas que tú obtengas se entiende como un ingreso de fuente nacional y en consecuencia Colombia va a poder grabar. ¿A qué tarifa lo va a grabar? Lo va a grabar a la tarifa del 20% sobre el valor del pago. Y eso en última se va a volver el impuesto final del residente extranjero. Digamos que aquí, esta es como una de las grandes críticas, porque es que si, como calificaron como renta de fuente nacional todo lo que reciba una persona con presencia económicamente significativa, digamos que están reconfigurando todas las reglas que existían de cuando un ingreso se entendía obtenido en Colombia. Ahora, simplemente con que tú te paguen más de 1.178 millones desde Colombia, vas a tener un ingreso de fuente nacional. No importa que estés vendiendo un bien en el exterior, que según las reglas normales de fuente nacional no estaría grabado, igual está grabado. No importa que prestes el servicio en el exterior para su ejecución exclusiva en el exterior, también te lo van a grabar. Digamos que aquí, este es como un una gran preocupación, digamos, a nivel de las relaciones que vamos a tener con cualquier tipo de prestador de servicios o vendedor en el exterior, porque en últimas, según esto, todo lo que hagan, no importa si normalmente no hubiese estado grabado, va a estar sujeto a la tarifa del 20%. Bueno, digamos que además se prevé que se va a reglamentar el método de retención en la fuente para personas naturales, digamos que a través de con pagos a través de tarjetas de crédito, y se respetan los convenios para evitar la doble imposición. Digamos que con los países que tengamos convenios, esto puede no resultar en un problema, porque en últimas el convenio te dirá dónde está grabada o quién tiene la facultad para grabar, pero con los países que no tienen convenios esto sí puede ser bastante problemático. Aquí les ponemos como unos pequeños ejemplos frente al tema de presencia económicamente significativa. Lo primero que yo les decía, bueno, si me dices que cualquier pago que se haga por más de 1.000 millones de pesos en el país se va a entender de fuente nacional y va a estar grabado. Entonces, yo vendo bienes en el exterior, digamos, te lo doy a ti en el exterior, a ti, empresa colombiana. Nunca toca Colombia el bien, pero como tú eres una empresa colombiana, entonces va a estar grabado en Colombia. A pesar de que por las reglas generales, eso nunca estaría grabado en el país. ¿Qué pasa? Yo tengo, solo por tener un dominio, me vuelvo presencia económicamente significativa. Entonces, yo tengo un dominio que tiene 2 clientes colombianos y realmente ese dominio tiene 2 clientes colombianos y punto. Eso, el hecho de tener el dominio realmente hace que yo tenga una presencia económicamente significativa. Yo no lo creería. Bueno, lo otro es, por ejemplo, en el caso de la interacción con más de 300.000 personas. Ahí te dice la norma que es una interacción con más de 300.000 colombianos. ¿Qué quiere decir colombianos? Si yo soy un nacional colombiano que vivo en el exterior y me meto a esta página web, entonces eso quiere decir que ya esa entrada mía pasa a contar dentro de los 300.000. No hay una definición de qué es colombiano para estos efectos. En últimas, uno entendería que debería ser personas ubicadas en Colombia, pero la norma no quedó de esa manera. Entonces, digamos, hay muchos problemas, sobre todo para los requisitos de configuración, que son muy amplios, y por el hecho de que las reglas verdaderamente están creando una nueva regla de fuente que no es común a nivel internacional. Bueno, frente a los temas de dividendos, yo creo que Moni les contó como todo lo que hay en cambios de personas naturales. En el caso de los dividendos distribuidos a sociedades nacionales no ha cambiado nada. Digamos que se mantiene el régimen de transición que existía para las utilidades previas al año 2017. También se mantiene la retención en la fuente trasladable del 7,5%. Para el caso de los dividendos que se distribuyen a personas jurídicas no residentes en el país, digamos que tiene el mismo cambio que para las personas naturales, en el sentido de que la tarifa pasa de ser, para los dividendos no grabados, pasa de ser del 10 al 20%, y para los grabados, entonces prevé la recaptura del 35% más la retención del 20% sobre el monto restante.
Bueno, aquí les dejamos un ejemplo. Yo veo que en aras de tiempo Alex me va a matar porque ya son las 10:30. Todavía no les he contado un montón de cosas. Entonces, en aras de tiempo, pues aquí les dejamos el ejemplo, pero en últimas, lo que es importante es que veamos que también las tarifas a nivel de tributación en dividendos de personas jurídicas y naturales no residentes aumentan. Bueno, también para personas jurídicas aplica el aumento en la tarifa de ganancia ocasional, estableciéndose que las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, van a tener una tarifa del 30%. Recuerden que las ganancias ocasionales son lo que uno obtiene cuando vende activos que son activos fijos, es decir, activos que has tenido dentro de la compañía por más de 2 años, con un año de permanencia. En últimas, esas digamos que esas ganancias ocasionales por la venta del activo usualmente estaban grabados a una tarifa del 10%, que en últimas reconocían que no es algo que tú haces en el día a día, sino una actividad extraordinaria, y en esa medida te permitía grabarla a un valor inferior. Digamos que en el momento en que se creó esa tarifa del 10%, la idea era un poco, digamos que facilitar que las personas tributaran en Colombia sin que hicieran estructuras súper exóticas, sino sencillamente pagaran una tarifa razonable en el país. ¿Qué pasa? En este caso, las personas jurídicas que vayan a vender un activo fijo o que vayan a recibir una donación, pues van a tener que tributar a la tarifa del 30%. Hay otra cosa interesante aquí, que es el tema de la exposición de motivos. En la exposición de motivos se hace referencia a que hay una infravaloración de los activos por el hecho de que en las normas de ganancias ocasionales se prevé que muchos bienes, digamos que pueden pasarse a valor de costo fiscal y no a valor comercial. Entonces, digamos, dentro del proyecto, dentro de la exposición de motivos, se referían a esto y a la necesidad de atacarlo frente al tema de ganancias ocasionales, pero no se ha tocado en el momento. Digamos, dentro de las normas nada más está este aumento de tarifa al 30%. Bueno, aquí les dejamos también un ejemplo, digamos que básico con este tema, en el cual pues se ve un aumento bastante sustancial. Bueno, aquí les dejamos, yo creo que esto tampoco vale la pena que ahondemos en esto, son las otras derogatorias, otros beneficios, tratamientos particulares que se han derogado. Nosotros ya les contamos los más importantes, aquí hay unos que son muy específicos, como para ciertos sectores de la economía, se los dejamos acá para que cuando tengan la presentación puedan, digamos que revisarlos. Pero bueno, podemos pasar aquí al tema de las modificaciones en materia de IVA. Digamos que, bueno, estas son las 3 modificaciones que hay en materia de IVA. 1, la eliminación de los días sin IVA. 2, el hecho de que se eliminó la exclusión de IVA, arancel, impuesto a la gasolina, de la distribución de combustibles en zonas de frontera, que como hemos visto en las noticias, eso, digamos que las empresas nos están diciendo que va a generar unos altos costos para la industria. Y bueno, 3, el tema del tráfico postal. Digamos que esto ha sido ires y venires. Esto nos pega más que todo, yo digo yo, a las personas naturales que importamos, compramos por Amazon, compramos en el exterior. Digamos que había una exclusión de IVA para aquellos envíos postales urgentes o de entrega rápida cuyo valor no excediera $200. Digamos que inicialmente se había hablado de la procedencia y se había discutido mucho ese tema. Al final se había agrandado para que cupieran todos, pero al final lo que está haciendo esta reforma es que te está diciendo solamente aplica esta exclusión, para los envíos que sean originarios de países con los que Colombia tenga TLC. Por ejemplo, en el caso de productos que sean originarios de Estados Unidos, con los cuales Colombia tiene el TLC, pero por ejemplo, si es una empresa de Estados Unidos que está vendiendo productos originarios chinos, pues no va a entrar dentro de esta exclusión de IVA. Entonces, digamos, esos son como los grandes cambios en IVA. Bueno, la creación del impuesto permanente al patrimonio. Entonces, ¿cuáles son los sujetos pasivos de este impuesto? Las personas naturales,
colombianas, las sucesiones, las personas naturales extranjeras respecto de su patrimonio en el país, los establecimientos permanentes y sucesiones de personas naturales extranjeras en Colombia. También aplica para las sociedades extranjeras que no sean declarantes de renta en el país, pero digamos que ahí se excluyen de la base varios rubros que son los que usualmente tienen las sociedades extranjeras en Colombia, como son las cuentas por cobrar, las acciones, inversiones de portafolio y leasings financieros, siempre y cuando esos tengan registro cambiario. Si no, deben entrar como base gravable del impuesto al patrimonio. Digamos, aquí usualmente nos dejan otros tipos de activos, inmuebles, no se me ocurre en este momento qué más puede ser, pero digamos que inmuebles, por ejemplo, entra dentro de esta base para las sociedades extranjeras. ¿Cuál es el hecho generador? Estábamos acostumbrados a que como este impuesto había sido, digamos que temporal, habían creado un hecho generador que era la tenencia del patrimonio a una fecha particular de entrada en vigor de la reforma. Digamos, en este caso, para este ejemplo sería el 1 de enero de 2023, pero como en este caso ya el impuesto es permanente, se cambió ese hecho generador y digamos que se va a hacer la posesión del patrimonio líquido superior a 2.700 millones para este año, a 1 de enero de cada uno de los años. Patrimonio líquido superior a 72.000 VTs en cada año va a generar impuesto al patrimonio. Se causa a 1 de enero de cada año, como lo mencionamos. ¿Qué es lo más curioso de este nuevo impuesto al patrimonio? Digamos que lo más grave, por así decirlo. El impuesto al patrimonio anterior, digamos que tenía, digamos que tenía una ventaja, por así decirlo, y era que tomaba como base gravable para efectos de calcular el impuesto, los costos fiscales que tenían las compañías y pues las personas naturales respecto de sus activos. Pero en este caso te dicen, bueno, la regla general es costo fiscal, pero hay unas reglas especiales. Y esas reglas especiales están complicadas. Pues primero, una regla especial, que esa sí es sencilla, que es que se excluyen de la base los primeros 456 millones de las casas de habitación o apartamentos de habitación. Pero ya las otras 3 reglas son más complejas, porque digamos, antes tú tributabas sobre tus acciones por el costo fiscal, lo que habías pagado al momento de adquirir las acciones. Ahora te toca ver cuál es su valor comercial en el caso de las sociedades que que cotizan en bolsa. Entonces te toca ir a ver cuál era el valor de cotización al último día del cierre de mercado antes de 1 de enero. Y ese valor de cotización de las acciones es el que tú vas a tener que tomar como base gravable del impuesto. En el caso de las otras sociedades que no cotizan en bolsa, también tiene una regla que no es costo, sino valor intrínseco. Entonces te va a tocar tomar el patrimonio líquido, patrimonio fiscal de la sociedad en la que tienes acciones, dividirlo en el número de acciones y digamos que según el número de acciones que tú tengas, ese será tu valor intrínseco para la base gravable del impuesto. Entonces, digamos, se aumenta sustancialmente la base gravable del impuesto al patrimonio. También se creó una regla que buscaba, digamos, que evitar diferimientos o no causación del impuesto en el caso de las personas que tienen fundaciones de interés privado, trust o negocios fiduciarios en cualquier parte, si tienen patrimonio neto subyacente en el país, si tienen activos en el país. Entonces, ¿qué te dice? Que para ese caso la base gravable será el valor del patrimonio neto subyacente. Entonces, digamos, aquí importante que nos quede, ya los valores no son costos, sino que son mucho más altos. Entonces, será mucho más sencillo, digamos, que llegar a ese umbral de impuesto al patrimonio y además será mucho más caro y pagar impuesto al patrimonio. Respecto de las tarifas, digamos que estas no cambiaron mucho. Si tienes hasta 72.000 VTs, no pagas. De 72.000 VTs a 122.000, la tarifa será del 0,5%. Digamos que aquí también la tarifa, pues además de ser progresiva, te permite restar los primeros 72.000 que no están grabados. Aquí quedó con un error la tarifa que pusieron porque te dejaron 73.000 cuando en realidad, digamos que por técnica normalmente debería ser 72.000. Pero bueno, si tu patrimonio excede 120, tu patrimonio líquido excede 122.000, digamos que la tarifa será del 1%. Eso es como el tema de impuesto al patrimonio.
En impuesto unificado bajo régimen simple de tributación, digamos que los cambios no fueron muchos. Hubo cambios favorables, es decir, de disminución de tarifas para los rangos más altos en casi todas las actividades. Al único que no le cambiaron las tarifas para bajárselas fueron a las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Pero adicionalmente se creó una cosa interesante y es la posibilidad de que se acojan al régimen simple. Digamos que con estas tarifas preferentes, las actividades de educación, atención de salud humana y asistencia social, digamos, médicos, profesores, etcétera, también podrán entrar dentro del régimen simple con estas tarifas del proyecto de reforma. Otra cosa importante es que se agregó una norma según la cual la declaración de simple no se entiende presentada si tú no pagaste en su totalidad los valores antes de la presentación. Bueno, y ahora vienen los llamados impuestos ambientales que han tenido mucho ruido en la prensa. Espérenme un sec. Digamos que estos impuestos ambientales son en esencia tres. El primero es el impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro. Digamos que aquí lo que se hizo fue grabar, digamos que grabar todo lo que reciban quienes exporten petróleo crudo, carbón y oro en exceso de las utilidades, digamos que esperadas, y del retorno, pues, de los costos y gastos incurridos. Entonces, bueno, ¿cuál es lo que causa el impuesto a la exportación? La exportación de los hidrocarburos, carbón y oro. Digamos que ¿quién lo debe pagar? Quien sea el exportador del producto. Entonces, ¿qué pasa? La base gravable, pues la tarifa es del 10% y se calcula sobre una base gravable que es, como les decía, una ganancia extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa? La norma te dice, tú tienes un umbral de precios que el legislador considera que es un precio alto. Te dice, bueno, para el carbón, el precio que yo considero alto es este, para los hidrocarburos el que considero alto es este y para el oro este. Si tú vendes por encima de ese precio, toda la utilidad que tengas por encima de ese precio va a estar grabada con este impuesto del 10%. Digamos que aquí se han generado varias discusiones, pues uno respecto del umbral, hay empresas que han dicho que el umbral tomado por el gobierno es un umbral muy bajo que realmente no refiere a un precio extraordinario del mercado como para gravar con un impuesto adicional la exportación. Y la otra discusión es un poco, bueno, verdaderamente el gobierno está ganando por dos lados, porque los contratos, digamos, típicos de estas industrias tienen cláusulas de precios altos en los cuales la ANH o la entidad correspondiente, o ANM, etcétera, va a tener la posibilidad de acceder a parte de la producción si tú estás vendiendo por encima de un precio. Entonces, bueno, tú le estás pagando a la ANH con la cláusula de precios altos un porcentaje de producción porque estás vendiendo a precios altos, pero además le estás pagando a la DIAN un impuesto por exportar porque hay precios altos. Entonces, digamos, terminamos grabando dos veces a los exportadores de estos rubros por un motivo similar. Bueno, en los cambios de impuesto nacional al carbono, yo creo que el gran cambio es que también va a aplicar para el carbón, cosa que no era antes. La tarifa del carbono entra progresivamente, ¿no? 0% para los 2 años que vienen, 25% en el 2025, 50% en el 2026 y así hasta 2028, en el que ya tendrá la tarifa plena. También hubo unos aumentos de tarifa, se eliminaron las tarifas de 0 pesos para determinados territorios, Amazonas, Bichada, digamos que todos esos territorios deprimidos que estaban con tarifa especial. Bueno, y se aumentó digamos que el valor o la tarifa aplicable para cada uno de estos rubros de impuesto nacional del carbono. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Uno, que se incluyó como en el simple, el hecho de que si tú presentas la declaración sin pago, la declaración no va a tener efecto alguno, te la tienen por no presentada sin que la DIAN haga ningún tipo de declaración. Dos, que el ajuste con IPC se le aumentó el tope, entonces pues probablemente si el IPC más un punto
a 1 de febrero es más alto que 3 VTs, pues no va a crecer, pero puede llegar hasta 3 VTs, mientras antes el tope era de 1. Bueno, y por último, el hecho de que se aclaró que cuando el productor exporte el combustible, será quien deberá pagar el impuesto. El otro impuesto como curioso que se crea con la reforma es el Impuesto Nacional sobre Plásticos de un Solo Uso. Entonces, digamos, este impuesto se crea y se cobra sobre productos plásticos de un solo uso que se hayan utilizado para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, ¿cómo te definen producto plástico de un solo uso? Un producto que se fabricó total o parcialmente de plástico y que no está concebido para que tenga varias rotaciones. O sea, no está concebido para que se lo devuelvas al productor para que lo rellene o para que lo reutilice con el mismo fin. Entonces, no basta con que tú lo puedas entregar para que hagan otra cosa, sino que tienes que entregarlo para que se use en lo mismo en lo que se está usando, porque si no, se entiende que es un plástico de un solo uso. Entonces, el hecho generador del impuesto es cualquier venta, retiro para consumo o importación de este tipo de bienes. El sujeto pasivo es quien produce o importa. La tarifa es del 0,00005 VTs por cada gramo del producto, pues del envase, perdón. Digamos que se excluyen, digamos que las cosas obvias como los fármacos, medicamentos o los residuos peligrosos que pues en última sí necesitan un empaque que no puede reutilizarse. Y que es súper importante que cuando se pague este impuesto, el productor o importador no va a tener derecho a deducírselo del impuesto sobre la renta, a diferencia de la regla general del artículo 115. En los impuestos saludables, digamos que hay como dos grandes impuestos saludables. El impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas, digamos que son los que gravan bebidas ultraprocesadas. Hay unas partidas arancelarias específicas que, digamos, también incluyen todos los concentrados, polvos, jarabes que permitan obtener bebidas saborizadas. No se incluyen las bebidas alcohólicas. Que es curioso aquí que te dicen que es responsable del impuesto nacional al consumo el productor, el importador o el vinculado económico de uno y otro. Digamos que sin aclarar que el vinculado económico debería tener algún tipo de intervención dentro de la cadena, porque si no, no tiene mucho sentido que el vinculado económico, pues que un vinculado económico de una empresa que venda este tipo de productos tenga que verse solidariamente responsable por este impuesto. Bueno, la base gravable es el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros. Digamos que la tarifa del impuesto es en pesos y digamos que va aumentando según el contenido de azúcar. Entonces, pues si tiene menos de 4 gramos no va a haber tarifa, si tiene entre 4 y 8 va a ser de 18 pesos por cada 100 mililitros y mayor a 8 gramos, 35 pesos por cada 100 mililitros. ¿Qué más? Curioso, bueno, el impuesto de esto es un costo deducible para el comprador, no genera descontables en IVA, y pues tienes que ajustar, quien venda estos productos, ajustar la factura para incluir este nuevo impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas en forma independiente. En el caso de los productos comestibles ultraprocesados, pues también se grabó con impuesto al consumo este tipo de productos. Se graba la producción, primera venta o importación de estos productos según las partidas arancelarias que ya veremos. Tiene el mismo tema de que el responsable es el productor, importador o vinculado económico y se cobra como el 10% del precio de venta. Digamos, ahí va a haber un sobrecosto del 10% de la venta de los productos. ¿Cuáles son? Digamos que todos estos carne y despojos comestibles, embutidos, papitas fritas, chicharrones, snacks, galletas, mejor dicho, todo lo que se come en una fiesta. Galletas dulces, ponques, tortas, merengues, etcétera. Digamos, todo esto entra dentro del impuesto al consumo. Por último, ya les prometo que ya acabé, está estos otros temitas que queríamos contarles. Primero, el de la declaración de activos en el exterior, que es súper importante. Si ustedes se acuerdan, digamos que mucha gente que tenía pocos activos en el exterior no estaba obligada a presentar la declaración de activos en el exterior porque no llegaba a los montos. En este caso, quitaron el monto mínimo para tener que declarar activos en el exterior. Entonces, así tú tengas 100 pesos, vas a tener que presentar una declaración de activos en el exterior
bueno, $100 en una cuenta en el exterior, vas a verte obligado a declararlos. También se aclara que la declaración de activos en el exterior aplica para quienes sean contribuyentes del régimen. El GMF, digamos que esto también ha sido como muy objeto de noticias, en el hecho que se ha dicho que se va a quitar el GMF, etcétera. Realmente no se va a quitar el GMF. Lo que dice el proyecto de norma es que, si ustedes recuerdan, uno cuando abre su cuenta, va y la marca y dice, mira, en esta cuenta es donde yo voy a hacer transacciones que no van a estar sujetas a GMF. Entonces, el banco debe asegurarse de que en esa cuenta que tú marcaste no te cobren GMF cuando tus transacciones mensuales no excedan de 350 VTs. ¿Qué pasa? Lo que dice esta norma es que esa exención sigue aplicando. Lo que pasa es que obliga a los bancos a que ya tú no tengas que marcar tu cuenta, sino que tú, o sea, los bancos deben, con tu titularidad de cuentas, medir entre todos cuando muevas los 350 VTs y solo cuando excedas los 350 VTs, grabarte. Digamos que esto en la práctica, pues no tengo tan claro cómo lo van a hacer los bancos para sistematizar esta orden. Pero lo que sí les queríamos decir es que esto no es algo nuevo, no es una exención nueva, es una exención que ya existía. Solo se modifica el hecho de que no vas a tener que marcar una única cuenta, sino que si mueves dinero en varias cuentas, te deberían respetar eso hasta este límite de 350 VTs. Facturación del impuesto. Ahora, bueno, si ustedes se acuerdan, ahora la DIAN te manda como unas especies de facturas del impuesto sobre la renta. Ahora también se prevé que la DIAN te va a poder mandar facturas de IVA e impuesto al consumo. Y por último, que es interesante, pero pues realmente no sabemos en qué sentido va a ir, al presidente se le otorgan facultades extraordinarias para modificar todo el sistema de carrera de la DIAN y regular todos los temas de talento humano. Entonces, pues podemos prever que va a haber como muchos cambios a nivel de la DIAN. Creo que ahí ya tienen el resumen de los puntos críticos del proyecto de reforma. No sé, Alex, si me demoré mucho y no alcanzamos a preguntas o alcanzamos un poquito. Hola, Cata. No, de verdad que muy, muy interesante pues toda la información. Pues la verdad, darle las gracias a la firma por este espacio que sé que va a ser de gran interés para toda la comunidad empresarial. Bueno, no, vamos avanzando con el cierre. Pues la idea es que todos los participantes sepan que el día de hoy, en horas de la tarde, les vamos a hacer llegar las memorias del webinar. Ahí van a tener la presentación pues, que Catalina acabó de proyectar. Va a estar la grabación también y obviamente una encuesta para que puedan responderla con base en la información que recibimos el día de hoy. Nuevamente, pues agradecerte, Catalina, Ricardo, Mónica, a Godoy Hoyos en general por este espacio y por siempre estar prestos a poder actualizar a toda la comunidad empresarial de AmCham Barranquilla y Atlántico. Muchas gracias. Les recordamos desde AmCham Barranquilla y Atlántico nuestros próximos eventos. Los invitamos a que puedan participar y puedan hacer parte de estas grandes actividades que tenemos para ustedes. Muchos saludos. Gracias.